bienvenida a este nuevo miércoles amarillo, el último que hemos organizado para este año 2020. Esta actividad que arranca en el 2012 por iniciativa del profesor Bela Kunkel, hoy nos convoca nuevamente para seguir conversando y reflexionando en torno a temas que nos tocan y que creemos son necesarios de abordar, ya que va mostrando el mundo de posibilidades que giran alrededor de la arquitectura. A lo largo de estos últimos 4 meses hemos tenido el agrado de escuchar las diferentes aproximaciones, intereses y visiones de nuestros invitados, todas populares y muy interesantes, lo que me lleva a corroborar y afirmar que la arquitectura es, en sí misma, un campo infinito de exploración y conocimiento. Reconocemos y celebramos que todos y cada uno de nuestros invitados se hayan sumado y aportado a para nosotros en el taller, importante experiencia. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a los profesores Oliver Belisario, Gabriel García, Ana Valenzuela y a Andrea Carlota, quienes han hecho un maravilloso esfuerzo para que esta actividad haya sido posible en tiempos de distanciamiento y pandemia. También a los profesores Iván Piso, Ángela Gabriela, Cierca, Génesis, viéndonos a todos de una profunda y a la vez fresca y amena en lo que han sido los diferentes conversatorios. Fueron sus aproximaciones y lecturas personales acerca del trabajo y obra de cada uno de nuestros invitados el punto de partida de extensos, sabrosos y aleccionadores intercambios de ideas. En nombre del taller, quiero agradecer a todos los que nos han acompañado en estos miércoles amarillos y hacerles saber que desde ya estamos planificando la continuación de este proyecto para el próximo año. Dicho esto, hablaré sobre el conversatorio que nos reúne hoy y que lleva como título Del arte a lo doméstico a través del diseño, la importancia del objeto. Este es un planteamiento que hace el profesor Aciel Calvo, a partir del cual se desarrollará la conversación con nuestros dos invitados, Rodolfo Agrela y Grace Zucchi. Rodolfo Agrela es arquitecto, nacido en Caracas, graduado con honores de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCB, completando parte de su carrera en el Politécnico de Milano. En muy poco tiempo, Rodolfo Agrela construyó sólidamente su carrera incorporando formas atrevidas y sensuales en sus proyectos, traduciendo su memoria sensorial del trópico a un lenguaje internacional. Aborda cada proyecto con la clara convicción de que la alegría y lo lúdico son las herramientas adecuadas para acercarse a los problemas del diseño y de la vida. Agrela, con sede en Nueva York desde el 2014, ha diseñado un extenso portafolio de diversos productos, experiencias gráficas y espacios en estrecha colaboración con diversas empresas estadounidenses. Su set de servicios Shadow, producido y distribuido en todo el mundo por Coesiol, ganó el prestigioso German Design Award en 2015, con una mención especial, al tiempo que sus alfombras memorabilia fueron parte de la colección permanente del Salón Satélite, Salón Internacional del Móvil de Milán. Distinguidas publicaciones internacionales proyectan a Agrela como una de las principales voces de la nueva generación de diseñadores americanos, describiendo su trabajo como un claro ejemplo de cómo la sensualidad tropical puede ser traducida hábilmente en el diseño contemporáneo. Hoy también nos acompaña Grace Zucchi. Grace es una diseñadora venezolana actualmente radicada en Londres. Se graduó de arquitecto en la Universidad Simón Bolívar en el año 2004 y posteriormente completa una maestría de diseño industrial en Pratt Institute, en la ciudad de Nueva York, donde trabaja en proyectos para West Elm y Jonathan Adler. En el 2010 regresa a Caracas y funda Boulevard 03, un estudio especializado en arquitectura y diseño de objetos. Bajo su dirección, la compañía lanza una serie de piezas inspiradas en técnicas de fabricación tradicional con una estética contemporánea. Bajo su nombre presenta en 2016 las colecciones Coleccionables Domésticos y la serie Blanca, que debutó en el Salón de Satélite durante la Feria del Mueble de Milán. Su estilo se caracteriza por el uso del color y de geometría, líneas simples y mezcla de materiales como madera, piedra y metal. Sus diseños han sido exhibidos en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Como dije anteriormente, el profesor Aciel Calvo será quien guíe esta conversación. Aciel Calvo es arquitecto de la Universidad Simón Bolívar del año 1978, doctor arquitecto ETSA, UPC de Barcelona en el año 1999, profesor titular de la Escuela de Arquitectura Carlos Raúl Villanueva, FAUCB, coordinador de la primera maestría de diseño arquitectónico, FAUCB, desde 1996 a 1998. Es profesor de diseño desde 1980 y fundador del Taller X en el año 2000. Fue decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela entre los años 2002 y 2008. Actualmente es coordinador del Comité Académico del Doctorado en Arquitectura, CEP FAU UCB, y coordinador del Comité Editorial de Ediciones FAU UCB.
Asier Calvo es autor de artículos de opinión y crítica sobre diferentes temas arquitectónicos y de diversos ensayos sobre la presencia de la identidad en la arquitectura moderna venezolana, aparecidos en diversas publicaciones venezolanas y extranjeras. También es responsable de los contenidos del boletín Contacto FAC, página semanal de divulgación de las diversas facetas que engloban la arquitectura venezolana promocionadas desde la Fundación Arquitectura y Ciudad. Antes de darle la palabra al profesor Asier Calvo, debo informarles que el chat está abierto para que, si quieren, formulen sus preguntas y al finalizar la conversación, compartirlas con nuestros invitados. Bienvenidos nuevamente y los dejo con Asier. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos, Grace y Rodolfo. Es un placer estar con ustedes aquí, la verdad. Muchas gracias. Sí, yo creo que un placer, un honor y creo que va a ser una tarde muy productiva. Yo me voy a dedicar a leer un texto que preparé para esta ocasión, que lleva por título el eslogan que se le dio a la tarde, ¿no? Se llama Del arte a lo doméstico a través del diseño, la importancia del objeto. Rodolfo Grela y Grace Souki presentan en común el hecho de que ambos son arquitectos, él de la Central en 2007 y ella de la Simón Bolívar en 2004. Tuvieron la oportunidad de acompañarnos como docentes en el Taller X. Empezaron trabajando en el país y han migrado hace ya 6 años, el uno a Nueva York y la otra a Londres, donde desarrollan su talento creativo bajo el amplio paraguas que ofrece el diseño industrial a través de objetos que permiten detectar la presencia del arte, lo utilitario y lo doméstico desde visiones no necesariamente coincidentes. Ambos, además, han llevado adelante carreras exitosas, con presencia en salones internacionales y publicaciones donde han podido expresar sus fundamentos y mostrar la calidad de su realización. Rodolfo, quien terminó la carrera diseñando un recinto ferial en la Unidad Docente 9, muy pronto manifestó su fascinación por lo gráfico, la ilustración, la fotografía, la escenografía y la composición basada en patrones, donde se combinaban formas y colores que poco a poco le abrieron el camino a una exuberancia proveniente del trópico y a la poderosa presencia de la cotidianidad. Desde muy temprano, su indudable pasión por el diseño lo llevó a experimentar en territorios afines a la arquitectura, que ofrecían la oportunidad de ver materializadas las ideas en un tiempo más breve, como quien deja de lado las frustraciones, complicaciones y desgaste que el compromiso de construir a escala humana lleva asociado. De allí a traspasar, de la mano de la intuición y el rigor, las fronteras existentes entre disciplinas atadas por procesos creativos similares, solo había que dar un paso. La obsesión por no dejar nada al azar y por resolver hasta el más mínimo detalle, lo han convertido en un perfeccionista pese a la aparente informalidad que manifiestan algunas de sus piezas, las cuales en muchas ocasiones pertenecen al territorio de lo ecléctico. Nada de lo que se aproxime al arte y permita hacer presente la belleza le es ajeno. No es casual, por tanto, que Rodolfo, llegado el momento, se haya tatuado en uno de sus brazos la palabra latina Venustas, como talismán que siempre lo acompaña y aspiración a lograr en cada cosa que emprende. Hombre de medios, a Rodolfo se le ha entrevistado en múltiples ocasiones y esos documentos han sido recogidos en estricto orden cronológico en su portal web. 50 publicaciones periódicas y revistas así lo confirman. Como ratificación de ello, basta con recorrer su página de Instagram para convencerse de que se está en presencia, además, de una práctica cargada de sentido, meticulosidad y perseverancia, donde todo está fríamente calculado. Su presencia en esta concurrida red social nos permite contabilizar desde el 16 de julio de 2012, cuando Rodolfo abre su cuenta, hasta el 30 de noviembre, es decir, hasta el lunes en la noche, un promedio de una publicación cada 1,4 días. Se trata, sin duda, de un activismo lleno de calidad, donde cada imagen ha sido cuidadosamente seleccionada, aprovechándose al máximo las posibilidades que ofrece un medio que se ha convertido para él en vitrina
y cuaderno, donde registrar el proceso que acompaña cada búsqueda creativa. Grace, por su parte, apela a un sentido mucho más purista y tradicional en su proceder a la hora de diseñar objetos. Menos mediática que Rodolfo, quizás sea utilitas el término que mejor le vaya a la hora de sintetizar un trabajo que tampoco deja de lado el cuidado milimétrico por la hechura y un alto conocimiento del oficio, que proviene de su formación de posgrado como diseñador industrial en Pratt Institute, del cual salió en el año 2009. Si el trabajo de Rodolfo podría inclinarnos a hablar de una belleza funcional, el de Grace nos remite a una funcionalidad que es bella por su pureza y por el conocimiento que hay tras el estudio y aprovechamiento al máximo de los materiales que acompañan su obra: madera, piedra y metal fundamentalmente. La aparente informalidad fashion, alegre y lúdica, sin miedo al color, llena de formas atrevidas y sensuales, y si se quiere más bidimensional de Rodolfo, en Grace pasa a ser control, austeridad y clasicismo con mayor énfasis por lo tridimensional. Ambos han bebido de la fuente que ofrece Gio Ponti como diseñador integral, pero en el caso de Grace se hace más patente el peso de lo arquitectónico y lo geométrico, y en particular, tal vez sin ella proponérselo directamente, la presencia de los maestros del mueble venezolano, Cornelis Sittman, Miguel Arroyo y especialmente Emil Vestuti, quien, como se sabe, es una figura icónica en la Universidad Simón Bolívar, la casa de estudios donde ella se formó. Grace, a diferencia de Rodolfo, como ya se ha insinuado, ha incursionado con mayor énfasis en el territorio del mobiliario doméstico, imponiéndose el reto mientras estuvo en el país, formando parte de 2010 de Boulevard 03 con Humberto Papaterra y Julen Recao, no solo de trabajar en equipo, sino de diseñar y producir en Venezuela, y cito, siguiendo un proceso inverso, es decir, se plantean los proyectos después de conocer la capacidad de la mano de obra en el país, como ha sido recogido en la reseña de su trabajo aparecida en el portal Diseño en Venezuela el 3 de febrero de 2016. Si Rodolfo entiende lo tropical desde la memoria sensorial para situarse en el medio internacional, podríamos decir que Grace ve en la tradición venezolana el detonante para hacer piezas de diseño realmente contemporáneas. Grace, quien desde 2016 fundó su propio sello, se confiesa a través de su portal web como, cito, una apasionada de la narración y la forma en que las personas interactúan con las cosas, consciente de la naturaleza comunicativa de los objetos cotidianos, senda que es fácil de seguir a lo largo de su prolífica producción. Para ir concluyendo, se podría decir que entre el trabajo de ambos hay un puente levadizo que los conecta eventualmente, constituido por el diseño industrial y la oportunidad que han tenido de brillar y mostrarse en eventos a los que ambos han asistido. Participantes en los salones satélite de Milán en diferentes momentos y por diferentes circunstancias, y presentes en 3 de las 4 versiones de No Materia, importante convocatoria que motoriza de 2010 Ignacio Urbina Polo. Es desde allí, para no ahondar en mayores detalles que nos obliguen a repetir de nuevo sus respectivos currículums, que podemos hacer un breve resumen que permita corroborar lo antes expresado. En el caso de Roberto, es imprescindible, como ya dije, visitar tanto su página de Instagram como su portal web y desplazarse desde la serie Teneo de 2012 y Folium de 2014, pasando por sus reconocidas y premiadas piezas de servicio Shadow de 2013, producidas en serie por la firma Cosiol, y las alfombras Memorabilia de 2016, hasta llegar a su Ara Collection de 2019, donde experimentan con el volumen y el movimiento, logrando una serie de aplicaciones luminarias, colgantes de piso y de mesa. A Grace se le puede estudiar si la seguimos en su cuenta de Instagram, abierta en 2012, y visitamos su muy cuidada página web a través de la silla Olga de 2012, pasando por la mesa sube y baja de 2013, el revistero Kiosquito y la serie de coleccionables domésticos de 2014, hasta llegar a su más reciente colección de platos y bowls Nourish. Ahora sí, junto a la más cordial bienvenida de nuevo, dejo en el aire algunas preguntas a nuestros invitados para empezar la conversación y darles la oportunidad de que, a partir de ellas, muestren su trabajo con sus propias palabras.
Vayan anotando, muchachos. Para ambos. ¿De qué manera su formación como arquitectos ha marcado su trayectoria como diseñadores de objetos? ¿Qué papel juega en todo ello la noción de escala? ¿De qué echa mano cada uno a la hora de diseñar? ¿Y dónde se ubica lo utilitario en la obra de cada uno? ¿O lo artístico? ¿O lo artístico? Yo no sé si lo dejo hasta allí, porque después tengo un par de preguntas para cada uno en particular, pero bueno, para darle arranque a todo esto creo que es suficiente. Un abrazo y gracias por haberme permitido preparar estas líneas que tanto tan gratas me fueron. Más bien, gracias por esa super introducción, así es. Grace, primero las damas. Qué vivo, qué vivo. ¿Cuál fue la primera pregunta? ¿De qué manera tu formación como arquitecto ha marcado tu trayectoria como diseñadora de objetos? Esa es la primera pregunta. Ok, mira, la arquitectura fue mi primera como inserción en el campo de lo creativo. Y sin duda informa muchísimo mi proceso, sobre todo como diseñadora de objetos. Si bien los materiales son distintos, las técnicas son distintas, el proceso de concepción, después de comprobación, van de la mano con el proceso de arquitecto. También mi aproximación hacia el tema del objeto es muy particular porque viene de la arquitectura y lo formal, la forma de mis piezas, como siempre pienso, como en geometría, tiene que ver con el tema de la arquitectura. También hay una cosa que muchas de mis piezas tienen en común, que es como, por ejemplo, como calzan. Pienso mucho como en sistemas más que en piezas sueltas. Y creo que eso tiene que ver con eso que tenemos arquitectos de pensar en sistemas, en cómo las cosas anclan, en cómo se va de una cosa a la otra, en el contexto de las piezas y no necesariamente en una pieza suelta en el espacio, sí, lo que la rodea. Entonces, como por ese lado, si ya las herramientas son distintas y el resultado es distinto, sobre todo en un tema de escala, el inicio como idea tiene mucho que ver con mi proceso como arquitecto también. La comprobación es más inmediata, no sé si igual en el caso de Rodolfo, pero en mi caso fue lo que me atrajo al tema de los objetos, que el proceso de concepto, idea, por ejemplo, maqueta, prototipo, resultado final, en un objeto muchísimo más corto y la comprobación es más inmediata. Y si se quieren las lecciones o lo que aprendes de cada cosa, la puedes aplicar a la otra en una manera muchísimo más instantánea que la arquitectura, que tiende a ser un proceso de comprobación muchísimo más lento y que lleva años. Entonces, por ese lado, creo que es que el punto de partida de las dos disciplinas, en mi caso, es muy similar. Rodolfo. Voy, ajá. No te Mira, no, para nada. Primero, es que estoy como súper entusiasmado porque este tipo de conversaciones siempre las hemos tenido como tomándonos un café o algo, ¿sabes? Grace o los que somos arquitectos que trabajamos en diseño. Me gusta muchísimo que esto se expande, que de alguna manera salga a la luz, ¿no? Muchísimas gracias por brindar ese espacio. La otra cosa es que coincido en muchas cosas que Grace acaba de decir, empezando atrás para adelante, con el tema del periodo de tiempo que ocupa un proyecto arquitectónico versus un proyecto de producto, ¿no? Siempre también depende de quién produce, ¿no? Porque muchas de las cosas que tanto Grace como yo hacemos son de autoproducción y uno controla más el proceso, pero luego sí hay como unos proyectos que son
como requieren un periodo de producción, de desarrollo mucho más largo, cuando uno trabaja con empresas más grandes, que tienen también unos tiempos que tú dices, bueno, para hacer un sofá me tardo 4 años, porque hay que desarrollar un montón de cosas que después que ese sofá salga, ya salió, ¿no? Y de alguna manera termina siendo el mismo periodo de tiempo que un edificio. Entonces, siempre terminamos como en lo mismo, ¿no? Lo que hay que desarrollar es la paciencia, diría yo. Respondiendo a la pregunta de la formación y de cómo la formación arquitectónica me ha ayudado, a pesar de que, si muy bien tú lo mencionaste, Asier, de que las cosas mías parecen un poco azarosas o más bien súper orgánicas, detrás hay una rigurosidad geométrica súper fuerte. Y eso yo se lo debo en un grandísimo tamaño y proporción a Ana María Marín y a Chuchi Sánchez, porque ellos fueron mis profesores durante muchísimo tiempo y después yo trabajé con ellos en su estudio, en su oficina. Y con Chuchi específicamente me di cuenta de que existía la posibilidad de pasar de escala cuando dibujábamos un edificio a la escala de los pernos de las carteleras del trasnocho, por ejemplo. Entonces eso, de alguna manera, sin querer queriendo, yo dije, bueno, pero es lo mismo. A fin de cuentas es lo mismo. De alguna manera lo que hace es hacerle más zoom o menos zoom, ¿no? Eso a mí sí me ayudó muchísimo a poder, esa parte de la formación, tanto académica como digamos personal, si se quiere, me ayudó muchísimo a poder borrar, porque uno teóricamente siempre dice, bueno, sí, no hay tanta diferenciación entre las disciplinas, porque es lo mismo, pero es una cosa decirlo y la otra hacerlo. Entonces, desde esa perspectiva, esa rigurosidad que la arquitectura y que la academia nos ayuda a forjar, pues a mí me ha ayudado como para agarrar ese mismo sistema y aplicarlo en el desarrollo de otras disciplinas. A nosotros en la facultad lo que nos dan es un kit de herramientas y luego cada quien lo utiliza como quiera. Muy bien. Con respecto a los elementos sobre los cuales cada uno de ustedes echa mano para, vamos a llamarlo para diseñar, en vez de decir inspirarse, porque es un poco más serio en la palabra diseño que la palabra inspiración. ¿Se puede decir algo? O sea, ¿a qué recurren? ¿A qué elementos? ¿Qué miran? ¿No? ¿Qué curucutean? ¿A dónde van cada vez que les toca? O cómo les viene también. Exacto. Todo lo que de alguna manera producen, porque en realidad eso es un proceso que no está total y absolutamente calculado, obviamente. ¿Sí? Claro, bueno, en mi caso arranca con una idea. De decirte dónde viene la idea, no te sabría decir. A veces puede ser un material o una mezcla de materiales, o la mayoría de las veces es como las personas interactúan, es como una noción de, por ejemplo, en el caso de los bolsillos, tengo la idea de hacer unas piezas de cuando las agarres, las manipules, te relaciones con ellas con el sentido del tacto, cosa que por ser una pieza de comer normalmente utilizas todos los demás sentidos y el tacto queda como relegado. Entonces ese fue como el detonante de la idea. Y yo paso mucho como de sketch a maqueta, y en ese caso, no por casualidad, porque era una pieza que su punto de partida fue lo táctil, arranqué a hacer maqueta de una. Agarré un poco de arcilla y empecé a curarla para entender un poco la escala, qué escala se sentía bien en las manos, cuál era la escala apropiada de esa forma para que al agarrarla me lleve me genere la sensación que yo quería generar cuando la persona usara la pieza. En otros casos ha sido la sensación que yo quería que la persona tuviese cuando se sentara en la silla, que es por ejemplo el caso de la silla Olga. Yo quería que fuese una silla en
en la que te echaras, en la que te sentaras a echar cuentos, o sea, que fuese una silla informal, que fuese cómoda, que pudiese estar inspirada en la silla de porche, entonces quisieras un poco lo que hace la gente en el porche, que es que se siente a echar cuentos. Entonces un poco, y eso después va informando un poco la forma, eso va informando el material, y después mi material, idea, empiezan a alimentarse una de la otra. Es como un rebote de una cosa a la otra. No siempre arranco por el material y no siempre arranco por la idea, pero se van como alimentando, y al final, y de ahí paso al proceso de producción. Ya una vez que tengo proceso de producción y material, ya eso informa la forma, por decirlo de alguna manera. Cómo se hace la pieza. Cuando diseño algo, sí pienso cómo se va a hacer, porque si bien muchas cosas se pueden hacer de muchas maneras, siempre trato de que el proceso constructivo tenga sentido con la forma que quiero generar. Por un tema purista o por un tema de que me gusta que el diseño sea como honesto, que transmita como que sea evidente la manera en la que se hizo. Y me interesa como entender, si bien yo no la hago personalmente con mis manos, sino que tercerizo la producción desde artesanos hasta fábricas, sí me interesa saber cómo se hacen. Y me parece que eso informa la forma de la pieza, informa el material también. Sí. Yo por mi parte, todo depende de lo que se esté haciendo. Yo no tengo como una fórmula que sigo, es una cosa como bastante orgánica. Si estamos hablando de un proyecto de interiorismo que requiere, que es como más bien el desarrollo de la experiencia, normalmente eso va ligado siempre a una parte de mercadeo, porque gran parte de lo que a lo que me he estado dedicando es al tema comercial y de todo el sector como de hospitality, como dicen acá, hotelería, restaurantes, etcétera. Y siempre hay como unos lineamientos muy, muy claros de un principio y un goal que se quiere, ¿no? Entonces, a partir de ese brief de función, o cuál es el goal que se quiere, pues bueno, se desarrolla todos los elementos para siempre con una coherencia absoluta con ese hilo conductor. Desde el punto de vista de los proyectos, de los objetos, siempre hay también como un tema con la función, pero la verdad es que también depende del tipo de cliente, por ejemplo. Si uno está trabajando, si yo recibo un brief de una compañía que quiere, mira, necesitamos vamos a hacer el ejemplo del sofá o el ejemplo del gabinete, queremos que nos diseñes una línea de gabinetes porque ya nuestro equipo sabe que necesitamos unos gabinetes que sean más o menos así, asado, ¿no? Entonces te dan unos parámetros y a partir de esos parámetros, bueno, cómo solvento un montón de cosas, cómo comunico un montón de cosas, porque para mí una de las cosas como más importantes que me he dado cuenta haciendo es qué necesidad hay de esta silla, qué necesidad hay de esta cuchara, qué necesidad hay de esta lámpara. O sea, ¿para qué yo voy a traer esto al mundo si no va a comunicar algo, ¿no? Entonces, muchas veces es para solventar un problema, que es como la cosa primigenia del poder diseñar, y en otros sentidos, como en otras cosas, como por ejemplo las lámparas, la serie de la colección Ara, es más como, para mí eso fue más bien un juego. Y de ese juego terminó siendo un sistema de iluminación. Fue más bien el acercamiento a través del papel, del material del que está hecho todo el cuerpo de las lámparas. Jugando con eso, terminamos, bueno, pero mira, pero esto pueden ser unas lámparas, o pueden ser unos muebles, o pueden ser un montón de cosas, ¿no? Entonces, depende un poco de eso, ¿no? Igual con las superficies. Tenemos un espacio y queremos sensibilizar un poco estas superficies, entonces, ¿cómo es ese approach, no? Ahí ya el tema de la función depende del bolsillo del cliente, para ser honesto. Porque
hay proyectos que empezaron siendo murales, como ese que es todo como tono sobre tono que mostraron en las láminas, y terminaron siendo el comedor de una familia donde hay esos volúmenes es el gabinete donde guardan toda la vajilla. Entonces, no, de alguna manera, por eso es que yo no quiero seguir una fórmula, no me gusta seguir una fórmula y prefiero tener esa cosa como orgánica y que el mismo proyecto me vaya comunicando, mira, esto es por aquí, o párale más a la función, o olvídate de la función y vamos a que sea bonito y ya, porque en verdad ya hay otras cosas que funcionan así, incluso mejor. Sí, entiendo que de acuerdo a las dos visiones que tienen, lo utilitario tiene un papel fundamental, ¿no? Sí, Sí, claro. sí. A fin de cuentas, sí, porque si no fuese escultor, haríamos unas esculturas bonitas y ya. Sí, es verdad. Pero en todo caso, a pesar de que el utilitario tiene un peso muy alto, no podemos dejar de lado el hecho de que ustedes tienen una vocación plástica también, ¿no? Claro. El arte, quieranlo o no, está como por detrás, más cerca o más lejos, pero está allí. ¿Es así? Sí, ¿Y claro. de qué manera? ¿De qué manera creen ustedes entonces que el arte y lo utilitario se aproximan? ¿Cuándo? O sea, son una aproximación mutua, pareja, no sé cómo llamarlo, ¿no? Grace. O se va dando. Yo tengo ya yo puedo responder. Yo, en mi caso particular, siempre están las dos. Siempre están las dos. En todo momento, siempre están las dos cosas. De hecho, una no previene la otra. En mi caso, ¿no? O sea, el tema de lo bello, y estoy seguro que en muchísimas, segurísimo, en muchas de las piezas de Grace, lo bello surge a través de eso, a través de esa cosa como, sí, de esa honestidad. Yo no sé, para mí eso es como lo mismo, es agarrar Claro. es como un masacote no sé, de harina pan, y entonces tratar de sacar, una vez que ya está húmeda, tratar de separar la harina seca del agua. No se puede. Por lo menos desde mis proyectos y como yo me acerco a eso, el tema estético siempre está, y el tema estético se puede manejar con la rigurosidad de las cosas funcionales. Claro. Es que una cosa va con la otra, es que si no es bello no tiene sentido hacerlo, o sea, porque es como dice Exacto. Rodolfo, hay algo que funciona probablemente mejor y, so what's the point? O sea, ¿cuál es no tiene sentido, es difícil separar una cosa de la otra. Siento que tu idea y en tu cabeza obviamente es bella y por eso quieres como desarrollarla, quieres como perseguirla, y en todo el proceso estás como cuidando lo que además que sea útil y que sea bello al mismo tiempo. Eso va como junto. Claro. Nunca es un proceso consciente como que esta pieza va a hacerla solo bella o esta va a ser solo útil, pero no importa si es como feita. Eso como que no pasa, no me pasa, Sí. no nos pasa. Bueno, no nos pasa, porque hay gente que creo yo, y que he visto aquí, que yo no sé si allá en Inglaterra, Grace, pasa, mira, vamos a hacer una cosa que sea netamente útil, no queremos, o sea, que lo bello sea como cualquier cosa. Claro, pero ¿no te parece a ti que es cierto, puede ser que no siempre la intención es que sea bello, pero yo creo que si está bien diseñado y es como honesto el diseño, hay belleza en eso, no necesariamente Claro. tenga que ser capaz más plástica o la pieza más, pero cuando algo está bien diseñado es bello. O sea, Es bello. Sí, no hay sí, nadie sí. que diga esto está muy bien diseñado, pero qué feo es, eso no. Me costaría como conseguir algo que pueda decir que ese sea el caso. Sí. Bueno, una discusión interesante, ¿no? Que Sí, no sí. creo que termine, no acaba tan rápido, pero no importa, me parece bien. No, necesitamos como licor. Eso es verdad. Eso ayuda. Sí, 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 sí. Venga, Rodolfo, yo no sé si es porque uno tiene esa apreciación de la manera como tú te
te promocionas o como presentas tus trabajos, etcétera. Pero uno podría pensar que tú buscas la provocación en tu Mira, trabajo. no, la verdad es que no. No, o sea, yo conozco gente que hace las cosas por provocar. Ajá. Conozco mucha gente que hace eso, y más bien yo particularmente no me considero como un provocador. Yo hago lo que yo quiero. Okay. Y yo hago lo que para mí es coherente con el proyecto, con la cosa, ¿no? De repente, para alguna gente, o para algunas cosas, como algunos estándares, lo que yo hago puede ser muy atrevido. Para mí es cero atrevido. Para mí yo no soy atrevido. No soy lo atrevido que me gustaría ser. Pero ciertamente no, yo no me considero como provocador. Yo lo que pasa es que soy honesto con lo que digo, sincero. Y bueno, y esto es, y ya. Y yo no tengo que estar cambiando el discurso porque hay como, está dirigido a otra cosa, ¿no? Y eso además, el hecho de estar trabajando y de poder hacer carrera desde afuera del país me ha confirmado que eso sigue siendo lo mismo. Sigue siendo, o sea, eso sigue siendo como una constante mía. Además, a mí la gente me llama y me piden que les haga cosas, o los proyectos que llegan, es precisamente por esa, si se quiere, desparpajo. Si eso es entendido como una cosa, no sé, transgresora, no sé, que quiere ser polémica, pues bueno, yo no lo veo así, la verdad. Okay. Y otra cosa que tiene que ver con eso, después paso a hacer un par de preguntas a Grace. ¿Tú consideras que trabajas dentro de lo convencional? ¿Sí o no? Bueno, primero vamos a definir convencional. ¿Qué es convencional? ¿Para quién es convencional qué? Yo sí, no sé, o sea, es convencional que nosotros estemos todos en lugares geográficos distintos y nos estemos hablando aquí. Eso es ahorita convencional. Si nos hubieses dicho que esto era convencional hace 10 años, te iban a decir, mira, no, así estás loco. Fíjate lo que es la perspectiva interna y la perspectiva del otro, ¿no? Yo siento que yo soy bastante convencional en lo que hago, a pesar de que el resultado de lo que hago puede no ser visto como convencional. De hecho, con unos amigos americanos estaba hablando en estos días y ellos me dicen, la verdad es que lo que tú haces es bastante minimalista. Y yo me quedo mirando así y yo le digo, ¿desde qué perspectiva? Me interesa saber porque yo muchas veces siento que no. Pero al mismo tiempo sí. O sea, hay unas cosas que son... Yo, por ejemplo, con el color, aunque a la gente les pueda parecer raro, yo siento que con el color yo soy minimalista. Yo uso un color o dos colores o el mismo color en dos tonos y ya. Porque en el momento en que eso, o sea, el mejor ejemplo es el de las alfombras. Y eso fue un proceso que además me llevó un tiempo asumirlo y manejarlo y decir, bueno, ¿sabes qué? Vamos a echarle pichón y esta es mi forma de comunicar las cosas. Y de alguna manera, sí, desde ese sentido de ese minimalismo pudiese ser convencional. Yo no sé, habría que sentarse a definir qué significa convencional para ti y para mí. Sí, lo que a veces... Ajá. Ahí están unas imágenes. Sí, fíjate que cuando estábamos diseñando esas piezas, el director creativo de la empresa que las produce, Esas son alfombras, ¿no? Son alfombras. Una de las cosas el que lo ve cree que es una alfombra, ¿sí o no? Sí. Sí, fíjate que una de las cosas que yo hago,
y el motivo por el cual en mi página todo el menú de mis productos y de los proyectos está todo en blanco y negro es porque esos bocetos que están arriba, que se ven como unas rayitas, yo siempre hago todo en blanco y negro. Siempre. Los productos todos empiezan como en blanco y negro. Si no tengo una materialidad definida al principio. Ojo. A menos que forme parte del brief. Que venga el fabricante y me diga, mira, vamos a hacer una cosa en madera. Ah, bueno, ok, ya yo sé que vamos a hacer una cosa en madera. Entonces, ¿cómo trabaja la madera? Ese es otro tema. Pero en este caso, yo trabajo todo como en blanco y negro y después si funciona en blanco y negro la composición, va a funcionar con cualquier color, ¿no? Y cuando yo me reunía con el director creativo, que es francés, el tipo yo les mostré unas cosas, ¿sabes? Amarillo pollito, verde perico, azul eléctrico, el rojo, era un rojo así súper saturado. Y él me dice, yo entiendo todo esto y me encanta, pero el mercado de nosotros principal es el europeo. Entonces, vamos a bajarle un poquito. No vas a dejar de comunicar, ¿sabes? La cosa vibrante y súper potente que tú quieres comunicar. La gran diferencia es que lo vas a vender. Entonces, ahí entra como una cosa comercial. Porque no, y convencional. A los europeos convencionalmente. Exacto. Se les entra de una manera, ¿no? Correcto. Entonces, esa cosa como de saturar un poco los tonos, ¿sabes? Es como, tengo una gran amiga que dice, uno no puede llegar a una casa y empezar a poner música de charro, porque no te van a escuchar nadie, o sea, a menos que la pongas bajita. Entonces, la única forma de que la gente pueda escuchar es bajar el tono de la voz y del color. Sí, y a partir de allí yo dije, bueno, claro, yo no tengo por qué hacer la cosa verde, azul, amarillo, todo el mismo color, en la misma pieza, sino vamos a concentrarnos en un solo tono y lo manejamos bien. Y entonces, en ese sentido, yo sí estoy alineado con lo que me decían estos amigos de que yo soy minimalista. Ya. Entonces, sí, no sé si eso responde a la pregunta o la deja abierta. Lo mejor es que quede abierta. Sí. Porque la siguiente, creo que me va a permitir que intervengan los dos. Le damos la oportunidad primero a Grace, si te parece, ¿no? Claro. Que es de qué manera les preocupa eso que se llama estar al día. O sea, vivir el tiempo presente, por llamarlo de alguna forma. No quedarse atrás. A ver, Grace, ¿te preocupa? ¿No te preocupa? No me preocupa. ¿De qué manera? Creo que es un poco... Es imposible siempre al día. Entonces, si te preocupas de eso, es una cosa, es algo que no puedes como alcanzar. Más me interesa la idea del tema de que algo sea no timeless, sino que algo tenga vigencia en el tiempo. O sea, que veas una pieza mía en 20 años y te siga gustando, más que una cosa que esté al día ahora, y que su único propósito, su única intención sea ser como de ahora. Más me interesa algo que sea, que esté como amarrado a su momento, a su contexto y que perdure en el tiempo. Sí, la verdad es que es algo que no me... Obviamente uno está bombardeado de las cosas que están al día siempre, entonces es como imposible, tendrías que vivir en una cápsula para que no te alimente como las tendencias materiales que están de moda, formas, o sea, también ser un poco inocente, decir que tú creas como en un vacuum, tampoco es así. Entonces son cosas como que se alimentan, pero la verdad es algo a lo que no le doy, no pienso en eso, no es algo que te quita el sueño. me quite pensamiento, no. Yo soy de la misma corriente. Corriente. Mira, lo que es bueno y perdura. Claro. Y ya. Eso es como
Por un lado eso, y por otro lado, como en arquitectura, uno tiene que ser el documento de su tiempo. Entonces, si yo lo que hago, lo hago ahorita con la tecnología de ahorita, los materiales que están ahorita, las cosas que están disponibles ahorita. Eso no quiere decir que en 5 años un producto no permanezca longevo. Yo creo que eso que no hay ninguna relación. Y yo he visto mucha gente y he hablado muchísimo con diseñadores y gente como de la comunidad que está muy pendiente precisamente de eso, de cómo ser longevos a través del diseño, y eso ocupa un espacio mental tan amplio que no terminas diseñando nada. Porque estás como pensando. Entonces, siempre mi respuesta ante eso con estos amigos es, tú deberías sentarte a escribir y no diseñar. Si tú estás preocupado por eso, escribe. Y entonces de repente de esa forma es la que va a ser longevo. Porque un documento escrito va a permanecer, y eso, ¿sabes? El conocimiento permanece y lo puedes manejar, lo puedes transmitir de generación en generación. Bueno, de repente una pieza tiene sentido como el Walkman, tiene sentido en unas décadas y después no. Y el que diseñó el Walkman no está pensando que en el 2020 iba a haber otra cosa. Es correcto. O sea, pero siempre hay una dosis de riesgo, ¿no? Dentro de todo. Eso bueno, claro. Te tienes que arriesgar porque si no te quedas escribiendo libros. Exacto. Que no tiene nada malo escribir libros, por cierto. No. Claro, pero estamos hablando en el mundo del diseño. Correcto. A ver, Grace, creo que de esto ya hablaste algo, pero bueno, a lo mejor le das la vuelta. Y si no, pasamos a la siguiente. ¿Qué peso tiene el proceso de fabricación en las piezas que diseñas? Bueno, sí, hablo un poco de eso. Mira, súper importante. Como lo mencionaste en el texto que leíste, cuando estaba en Venezuela, el proceso era el inicio, porque como tanto en materiales y en proceso productivo, la variedad era limitada. Nos pareció mucho más productivo conseguir qué cosas se hacían bien, qué materiales había, y diseñar en función a lo que ya existía. Pasa que acá tienes de todo. Entonces, ese no puede ser el punto de partida. El punto de partida arranca un poco de la idea, luego el material, luego el proceso, pero obviamente después por ser una marca, tienes limitaciones de tan costosa puede ser la producción, necesito moldes, qué tantas cantidades puedo producir. Entonces ya luego empiezan a haber limitaciones que vienen del proceso de diseño, que vienen del proceso de fabricación. Entonces ya muy temprano también estoy pensando no solo en cómo se va a hacer, sino esto es una pieza que es relevante para mi marca, esto es algo que yo voy a poder producir a un precio que la gente lo va a comprar, que tiene sentido para el mercado, a quien le estoy vendiendo. Pones una pieza de arte que haces una y alguien sale que te la va a comprar. No, esto es una cosa que cuántas tengo que producir. Y eso también informa un poco el material y el proceso. Hay piezas que tendrías que producir si necesitas modelos, si necesitas, por ejemplo, algo como lo de Rodolfo para Cosiol, eso es un costo que puede adquirir una marca como Cosiol. Pero un diseñador por su cuenta, el tooling, el molde, las cantidades, es algo que sería muy difícil de absorber para una diseñadora, para algo que sea autoproducido por nosotros. Entonces, eso también es algo que es importante definir cuando apenas arrancas. ¿Qué tipo de pieza va a ser? ¿Cuál es el proceso de producción? ¿Qué material va a ser? ¿Qué tantas es económicamente viable producir? Entonces empiezan a entrar como otras limitaciones, otras variables, más que limitaciones, pero la limitación capaz no es la correcta, más variables en las que tienes que pensar al momento de diseñar, pero es clave. La producción es clave al momento de diseñar, si no es una idea en un papel, si no es una maqueta,
para que se convierta en una pieza hecha que sea comercializable. Hay mucho, es imprescindible pensar en cómo se va a hacer y quién la va a hacer. Correcto. Hay una cosa, perdón, hay una cosa que yo estoy seguro que Grace entiende también, porque ella, como tuvo experiencia acá en los Estados Unidos, cuando uno sale de Venezuela, y además nosotros también hicimos producción en Venezuela, y trabajamos no nada más con productos, sino con espacios también. Cuando uno sale de Venezuela con unas limitantes, con muchísimas limitantes, y uno viene con ese training de hacer de un pedazo de MDF una joya, y de solventar y de diseñar cosas con lo que hay, y pasas a un campo en donde todo es posible, absolutamente todo es posible, uno se queda como abrumado, ¿no? Y luego, por ejemplo, en el caso mío y en la experiencia que yo tuve con WeWork, me di cuenta de que, porque uno empieza a ver como cosas y dice, coño, pero esto sí es malo. O sea, lo que uno cuando empieza a ver las cosas que la tengo, que es una cosa que se llama criterio. Si tú no tienes un criterio claro, así tu criterio sea, voy a trabajar con un solo material, o mi criterio es un criterio monetario, tú no puedes hacer nada. Y resulta que aquí, con esa biblioteca gigante de materiales, de procesos, incluso de socios económicos que te pueden apoyar en muchísimas cosas, si tú no tienes el criterio claro, terminas quedándote en nada más el boceto y no pasa nada. Miren, hay una cosa que me llama la atención, y es que cuando se da esa separación, si es que la hay, entre el momento en que ustedes les ha tocado, no sé si les ha tocado tampoco, ir a un sponsor, un fabricante, ¿no? Con una idea para que se las hagan, o a diferencia de lo que significa que te encarguen las cosas. O sea, en esos dos territorios, en esos dos ámbitos, me imagino que les habrá tocado trabajar, o siempre han ido trabajando a partir del encargo, o les ha tocado alguna vez ir a vender la idea. ¿Qué experiencia nos pueden dar cada uno de ustedes brevemente, claro, con respecto a esas dos? Seguramente hay más, ¿no? Pero a esos dos frentes. Grace. Sí, bueno, Grace. Yo he trabajado más no con el cargo, sino con autoproducción. Entonces sí te toca tocar la puerta, fabricar, decir esto es lo que quiero hacer, y si hay un poco como de quién eres tú, o sea, te voy a invertir tiempo en ti en producir una pieza. Entonces el proceso un poco sí, les estás vendiendo, también tienes que, otra vez mi énfasis en llegar con la persona indicada, porque como hay tanta gente, por ejemplo, yo en mi colección coleccionables domésticos, Domestic Collectibles, tengo varias piezas por lo menos en madera, pero no las hace la misma gente, porque el proceso de producción, si bien es el mismo material, el proceso de producción es distinto. Entonces no puedes llegarle a una fábrica diciéndole, no puedes hacer esto porque esa fábrica solo te hace CNC, solo hace, y no puede hacerme las cucharas de la helada. Eso lo hace la gente. O si bien trabajo en metal, la misma persona que me hace los bowls, que tornea los bowls, no es la misma persona que me va a hacer la base de la tortera, que si bien son las dos en metal, son procesos completamente distintos. Entonces también el llegar como informado y llegar a la persona correcta es clave. Es clave para que te tomen en serio, es clave para no perder tiempo, es clave para ser más eficiente, es clave para todo. Es clave también porque compites seguramente con otros, ¿no? Claro. Claro. Bueno, tú también eres, a cierto punto también eres clientes de ellos. Ellos están proveyendo un servicio y tú también estás llegando, y por lo menos hace que yo trato de conseguir
de reunirme con distintas personas, ver quién es la que encaja mejor con los valores de que soy yo como diseñadora, que la empresa es una empresa que cumpla con temas ecológicos, con temas de temas como humanitarios, de cómo trata a los empleados, o sea, como con muchas cosas en las que tienes que pensar. Entonces, cuando eres tú que estás llegando con una idea, dentro de todo sí es bastante como, o sea, el poder dentro de todo lo tienes un poco como tú, porque tú eres el que está llegando con trabajo para ellos, tú eres su cliente. Y la clave es llegar con la persona correcta, es llegar con la fábrica que tú sabes que hace lo que tú necesitas que hagan. Y en las piezas en las que he dado un poco más como de tumbos es porque para mí desde un principio no era claro cómo las iba a producir, por lo menos la base de la torta en un momento dije, ¿será que hago con un molde o no? ¿Me la hacen a mano? ¿No? Y esa ha sido la pieza como que la que he tenido que ser como más persistente y más terca para producir un poco porque mucha gente me decía, esto no lo puedo hacer yo, esto no quiero hacer yo, esto no creo que se pueda hacer, o entonces es como, me ha tocado muchísimo más estar del lado de la producción, de yo contactar a la fábrica que del otro lado. Cuando llega del otro lado, es mucho más sencilla esa parte y la parte a la que tienes que dedicarle como más énfasis al tema del diseño, a si lo que tú estás diseñando se acopla a ellos como marca, si es parte del brief, si es la aproximación correcta a lo que ellos necesitan que tú hagas. Las preguntas como son otras y lo que tienes como que demostrar es otra cosa. Pero mi experiencia ha sido mucho más en autoproducción que en encargos. Pero en el caso de Rodolfo un poco más como mitad y mitad. Es una mezclita, Sí. pero hay como hay un tercer panorama también, ¿cierto? Uno sí está la posibilidad de, hay un fabricante que está buscando desarrollar un objeto por una cosa específica de la compañía, como pasó con Cosiol, y uno sin buscar, el tipo llegó, mira, queremos producirte esto, y yo, bueno, ok, chéverísimo, aquí está el proyecto, aquí está el diseño, y yo me convertí en un aprobador de las cosas, básicamente. Eso, el proyecto entero, el diseño entero pasó a manos del equipo de diseño interno de la empresa de Cosiol, que ajustó mi diseño a las tecnologías de ellos, porque, bueno, esto es una compañía alemana que tiene todos unos equipamientos tecnológicos específicos y el plástico, eso no fue una colección que yo hice pensando en plástico. Entonces hubo que ajustarla, empezó siendo en metal porque eso era lo que podía hacer en Venezuela. Y luego, bueno, mutó en lo que mutó, ¿no? Luego existe el otro frente, digamos, que es, tengo una idea, tengo un proyecto, quiero hacer esto, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo puedo llevar a producción, a objeto físico, ¿no? Porque quiero resolver tal cosa. Entonces, bueno, uno se mueve y hay todo un tema como de convertirse en una fábrica uno mismo, ¿no? Y coordinar y ser como gerente de toda la producción y que eso, bueno, Grace es magnífica en eso. Yo no tengo paciencia para eso, lo confieso. Sí. Y luego hay una tercera, bueno, ojo, para que lleguen los productores de la nada a decirte, hola, mira, quiero que me hagas una cosa, tienes que haber pasado sí o sí por producir tus cosas tú mismo. Porque si tú no sabes producirlas, no vas a poder comunicarte o hablar el mismo lenguaje con un productor. Eso es vital, Le guste o no te guste, tienes que hacerlo. Y luego, ese tercer panorama es, una vez que ya uno tiene un contacto con una casa productora, se empiezan a abrir como más puertas, ¿no? Y hay unas cosas que, bueno, yo quiero hacer, por ejemplo, los gabinetes. Yo quería trabajar con una serie de gabinetes porque me los pidió una casa italiana,
bueno, vamos a hacerlo, pero yo quiero trabajar con un cubrimiento de tela. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para innovar que ese gabinete esté forrado en tela, pero que resista y que no se dañe, no sé qué? Entonces, bueno, era la casa que me estaba pidiendo hacer las cosas y yo por el otro lado, mira, pero yo quiero hacer esto. Entonces vamos a ver cómo llegamos aquí a una cosa, cómo resolvemos, ¿no? Igual está el otro panorama más, que es que luego uno termina siendo de alguna manera como un director creativo de algo, ¿no? En el que uno a cierto punto deja de solamente diseñar y empiezas a editar unas cosas que ya está prehecha, pero que en verdad no se ajusta a los estándares de la compañía ni a tus estándares estéticos, funcionales o lógicos o el criterio de diseño. Y tiene que cumplir, además ahí entran también las variables económicas, que tienes que vender, que no tienes que vender, que necesita el mercado de aquí a 10 años, cuando eso esté, queremos que ese producto siga. Entonces, no es ni tuyo ni de la empresa, sino es una cosa como de los dos. Entonces tiene esa perspectiva también, esa otra faceta. Y estoy seguro que después que se termine eso, habrá más. Se la voy a escribir un texto. Hay algo que no deberíamos entrar mucho, pero es que ustedes dos viven de eso, ¿verdad? ¿Y en qué medida, Claro. en qué medida lo comercial a veces frena lo creativo? O a veces porque tengo que hacerlo, me privo de ciertas cosas. Eso ocurre. Tú sabes que es bastante interesante, que a mí me ocurría eso más en Venezuela que acá. Ya. Y yo creo que tiene que ver con una cosa de madurez como persona y madurez creativa también, ¿no? Si tengo que hacerlo, yo creo que nunca, de hecho, esos proyectos que uno dice, ay, no lo quiero hacer, pero bueno, pero estos proyectos es una porquería, o el encargo es una, ¿qué voy a hacer yo con esto? Más bien son perfectos para darle la vuelta a esa tortilla y dices, bueno, a menos que sea una cosa de verdad que, mira, no, o sea, por ejemplo, yo no puedo diseñar una pistola, por ejemplo. Es una cosa que tengo clarísima. Si a mí viene un cliente y me dice, yo quiero que me diseñes una pistola, inmediatamente le voy a decir que no. Y no es porque, ay, el challenge, el reto de vamos a hacer una pistola que no mate gente. No, eso yo no lo puedo hacer. Pero sí siento que hay una manera, bueno, evidentemente, la renta hay que pagarla, Claro. las cosas hay que pagar, la tarjeta de crédito hay que pagarla. Y no es que, ay, no, yo no voy a hacer más nada porque, no, bueno, si lo tienes que hacer, hazlo, pero hazlo de una manera en la que no te sientas que lo tengo que hacer porque tengo que pagar. No, lo haces porque tú como diseñador tienes que asumir el reto de que tú tienes que crear una cosa nueva, de que tienes que darle la vuelta a esto y solventar esto desde tu perspectiva. Además de que habiendo tanto diseñador y en un mercado tan competitivo internacionalmente, uno se debería sentir afortunado de que lo llamen y te digan, mira, queremos diseñar esto y queremos que lo hagas tú. Claro que sí. ¿Qué dices tú, Grace? Sí, bueno, completamente de acuerdo. A veces hay cosas que no son necesariamente lo que tú harías, pero es el ponerle tu visión y tu trabajo a un proyecto. Por eso te están contactando. Y tienen, que era un poco como llevaba, por lo menos nosotros, si podemos llamarlo así, el modelo de negocio en Venezuela, que era la parte de producto aunada a la parte de servicio. Y cuando digo servicio, digo proyecto de arquitectura, interiorismo, porque los procesos se complementan muy bien. El producto requiere una inversión monetaria para a un largo o mediano plazo obtener un retorno. Y es un proceso que es lento y que toma su tiempo. El servicio es una cosa que es más como inmediata. Entonces, no sé cómo lo ha visto Rodolfo, pero en la medida en la que yo siento que yo puedo tener más proyectos de interiorismo, de arquitectura, de proyectos con
un usuario con clientes, eso alimenta después los proyectos que son míos, que yo hago por mi cuenta. Claro. En la medida en la que no les pongo esa presión de que tienen que dar dinero inmediatamente, los disfruto más, salen mejor, les doy como tiempo de que corran, les doy tiempo que ideas nuevas lleguen, y es un poco como por accidente se dio las cosas en mi estudio en Venezuela, pero entre más tiempo paso acá me doy cuenta que es la fórmula correcta. De una cosa que tiene que ver, que es eso, servicio más producto, como proveyendo como lo que tú sabes hacer, no solo en producto físico, sino también en servicio a clientes. Sí, la verdad es que vivir de puro producto es mentira, a menos que sea Philip Stark, que tiene 900 productos en la calle y vives de los royalties que esos productos te generan, más de lo que te pagó la empresa para que se lo diseñaras. Si yo no pudiese vivir nada más de los productos míos, que ahí estoy completa, Grace le dio en el clavo. Es como esa mezcla, claro, que además yo lo veo todo como lo mismo. Claro. Pero sí, sin duda. Bien, la última pregunta de mi parte, porque después vamos a abrir rápidamente y no por mucho tiempo, pero sí, vamos a dar la oportunidad a las personas que se están manifestando por el chat. Es la pregunta de las 40.000 lochas. Bueno, 40.000 bolívares fuertes, pues. Estando fuera del país, ¿ustedes sienten que lo que hacen puede o debe reconocerse como venezolano? ¿De qué manera llevan Venezuela ustedes o lo transmiten ustedes en lo que hacen? Grace. Mira, vamos a pensar que yo creo que se nota, o sea, quien conoce el diseño venezolano, yo creo que lo nota. Como tú decías, hay mucha influencia, Vestuti, Sitman, Arroyo, en las piezas que hacemos en mobiliario, en todo, un poco en el lenguaje, un poco en la estética, esa influencia existe. Si es una cosa, si es venezolano, como dice venezolano, pienso como el equivalente a la gente que lleva como la gorra de Venezuela a todas partes donde está. Sí. No es así. Sí, como no es el así. pasamontaña de I Love Mérida, ¿no? Sí. Sí, no es así. No. Pero sí. Sí. Pero quien estaba en contacto con el diseño venezolano, siento que ve mis piezas y lo reconoce. Cuando presenté Domestic Collectibles en Milán, mucha gente me decía, o sea, esto es modernidad venezolana, o sea, esto es una cosa en la escala, en los colores, en los materiales, se ve como en el grano fino, más que como dice Robert, más como que en gritar, aquí estoy, soy venezolano, se ve un poco. Como arranco a diseñar, pensando un poco en como la experiencia y cómo es la experiencia de la gente, pienso en muchos temas que son como universales, en el tema de compartir en familia, en el tema de la mesa, en el tema de las tradiciones, esas cosas, si bien son muy fuertes en Venezuela, son temas universales, y por ese lado me gustaría pensar que mi diseño tiene un componente universal, un componente que conecta con mucha gente. Pero sí, con mi background, mi formación viene de una formación que obviamente es venezolana y que va en referentes completamente venezolanos. Rodolfo. Yo por mi parte, esa cosa, yo no ando como ¿sabes? Como una banderita de Venezuela aquí, así, lo Alegre Visión, no, nada de eso. No, de eso no se trata. Sí. No, pero entiendo. Estoy llevando esto chiste, claro. El tema, sobre todo que en los Estados Unidos y en New York, poca gente sabe qué es el diseño venezolano. Y cuando uno exhibe en Italia, o sea, sabe más de diseño colombiano, sabe más de diseño brasilero que de diseño venezolano. Y de alguna manera yo he tenido esta iniciativa y de súper terco, que en algún momento lo vamos a hacer,
Y por ahí debe estar Nacho Urbina, que espero que esté por ahí también, incluido, en que nosotros tenemos que empezar a comunicar al mundo. Ahí está Nacho, nosotros tenemos que empezar a comunicar al mundo qué es lo que efectivamente es el diseño venezolano. Que en ese sentido, No Materia ha sido como súper constante en mantener esa ventana abierta. Si no hay una referencia, la gente no tiene cómo referenciarte. Claro. Porque la referencia de La Cosa Tropical es Carmen Miranda o Sofía Vergara hablando inglés machucado con... No. Entonces, desde el punto de vista del diseño, la gente que sabe, que es un grupo muy reducido, entiende todo el tema como de la emocionalidad y la cosa sensorial del periodo moderno en Venezuela. Porque eso, tanto Grace, yo, Anabela Giorgi, o sea, los diseñadores venezolanos, todos estamos impregnados de eso, de alguna manera, y cada quien lo comunica de su forma. Ahora, si ponen unas cosas mías y dicen, eso es diseño venezolano, claro que es diseño venezolano. Pero yo no sé si un americano puede verlo y decir, diseño venezolano. No, yo creo que no. De parte de uno está, que ahí sí, eso ha sido, yo hay veces que me pongo intenso con eso, a veces no, me pongo intenso con eso, es que cada vez que yo voy a comunicar alguna idea o alguna cosa, por algún lado siempre sale como la raíz venezolana o un dicho venezolano o esta cosa, por ejemplo, con el proyecto del Manual de Carreño. Y entonces abre un portal para conversar sobre eso con quien sea que es el cliente, con quien sea que estés trabajando. Que yo siento que esa es la función de nosotros desde el exterior, empezar a meter como esas semillas y regarlas, y en algún momento haremos una exhibición en el MoMA de puro diseño venezolano. Eso va a pasar. No sé cuándo, pero eso va a pasar. Y entonces allí sí va a haber como un punto de referencia. Siento yo que eso es como el contexto. Sí. Bienvenido, Ignacio. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo están ustedes? Saludos a todos. Grace, Rodolfo, Asier, un abrazo. Hay una pregunta aquí en el chat que la voy a transmitir. La pregunta es la siguiente para ambos. ¿Quiénes son sus referencias venezolanas y globales en el diseño industrial? Grace. Mira, no tiene por qué. No es una lista muy larga, ¿verdad? El venezolano, Festuti sin duda, con el SIPM y mi rollo. En cuanto a mobiliario, esos son como mis referentes. En internacional, me gusta mucho Iva Zeisel, que es una ceramista americana que desarrolló su carrera más que todo en Estados Unidos. Me gusta mucho Hela Jongerius, me gustan muchas diseñadoras mujeres, me parece que hay muchas mujeres haciendo cosas muy interesantes. Y Patricia Urquiola sin duda soy su fan número 1. Quiero ser como ella. Exacto. Sí, a mí me... Bueno, y yo Ponti, sin duda, que también lo menciona, que si bien es como internacional, por su trabajo en Caracas, se siente casi como un referente local. Claro. Entonces, sí, diría que esos son como... Hay muchísimos, y hay muchísimas cosas muy interesantes. Pero creo que son como los que reviso como reviso una biblioteca, o sea, esos son como los diseñadores que reviso. Yo tengo de los venezolanos Miguel Arroyo, sin duda. No nada más por su por lo prolífera que fue su desarrollo inmobiliario, sino en múltiples otras cosas.
no nada más en... Entonces yo sí siempre lo tengo como una referencia de que, bueno, sí, puedes diseñar otras cosas, puedes hacer más, ¿no? De los internacionales tengo varios, todos como por múltiples motivos que me atraen muchísimo. Lisoni, Piero Lisoni, me parece que da en el clavo muchísimas cosas. Además, él trabaja gráfica, arquitectura, producto, interiorismo, y muy elegantemente. Los hermanos Burulek también, porque me parece que lo que hacen es genial y su proceso de diseño también es súper interesante. Y mi versión de la Urquiola de Grace es Jaime Jayón, porque ese tipo se divierte demasiado en lo que hace, a tal punto que en algún momento, sí, yo quiero ser como él, porque es como, el tipo no le importa nada, o sea, y lo que hace es hacer puros dibujitos de payasitos y cosas, y después cuando lo conoces dices, pero es que es coherente, no es una cosa como un show. Eso me encanta, ¿no? Y de alguna manera eso nos ata a Gio Ponti, porque Gio Ponti, siendo una figura italiana, bueno, tenemos obras maestras en Caracas, y eso como arquitectos nos afectó, y como diseñadores también. Y el poder darse cuenta de que una persona puede hacer todo esto, puede diseñar todo esto, desde la casa hasta el cubierto, hasta el aroma, bueno, ¿por qué no lo puede hacer uno? Aquí hay una última pregunta, no sé cómo estamos de tiempo, Juan. Bueno, lo voy a hacer. ¿Cómo fueron sus inicios en estas grandes capitales del mundo? ¿Cuáles fueron esas primeras oportunidades importantes que nos hicieron arrancar la máquina? Mira, fue rudo. Yo no voy a mentir. New York es jodido, porque no existe otra palabra. Aquí no hay forma de suavizar esto. Grace lo sabe porque Grace estudió en New York. Es rudo, muy, muy rudo. Pero gracias a que fue tan rudo, de alguna manera uno como que, no sé, como que se entrena ante circunstancias rudas. Yo lo primero que hice fue, entré a trabajar en WeWork como design lead para entender. Yo no estudié en los Estados Unidos, yo no sé cómo es la estructura cultural, la estructura profesional. Los códigos profesionales son muy, muy, muy distintos. Yo venía de brindarle un café al obrero para que me frizara la pared. O de, ¿sabes? De resolver como con otras cosas y meterme en la imprenta, como mira, y si le cambiamos esto y metemos aquí, eso aquí no lo puedes hacer. Y eso sé que no se puede hacer gracias a que estuve un par de años, varios años dentro de WeWork, que es un monstruo de compañía en la que se hacía arquitectura, interiorismo, producto, gráfica, plástica, todo muy relacionado. Entonces pude de alguna manera absorber el know-how, lo que la gente hace un máster en 3 años, uno comprimido en experiencia, que te llevas tus trancazos también, como en todo. Pero y de esa manera pude entender, mira, bueno, aquí el proceso de dibujo, o sea, hasta ese punto. ¿Quién revisa los dibujos? ¿Cómo se revisan? Que además es buenísimo porque... Sí, porque además el tema es que los dibujos de arquitectura aquí son una porquería. Cuando uno los compara con lo que a uno le hacen hacer en la facultad y con lo que uno ve en Venezuela, tú dices, pero bueno, y esta gente de primer mundo. ¿Cómo hace cómo esto, con este dibujo que es una porquería, termine siendo el primer mundo? Bueno, porque hay una estructura y un rigor en el organigrama que se cumple.
Entonces, bueno, de alguna manera eso me ayudó a entenderlo y después aplicarlo a mi propia cosa. A ver, Grace. Yo fui llegando como poco a poco. Cuando llegué acá todavía estaba haciendo cosas, tenía como un pie acá, un pie en Venezuela, seguía cosas en mi estudio cuando vine para acá. Y yo mi primera como tarea fue, yo llegué con la idea de que ya quería hacer salón satélite y quería enseñar la colección, una colección que quería mostrar y quería que esa colección fuese como una representación de lo que yo soy como diseñadora y de lo que me parece a mí que los objetos tienen que ser. Y de ahí un poco salió Domestic Collectibles. Entonces yo pasé primero meses diseñando y dándome, o sea, literalmente metida en Google buscando fábricas, llamando, o sea, la lista de contactos que tuve que hacer desde cero. Fue como grandísimo, es como todo, un pie adelante del otro y poco a poco y una oportunidad te lleva a la otra, una persona que conoces te presenta a otra persona que conoce, de una red te llaman de una revista, después alguien te ve en esa revista y te llama para otra cosa y es más como llegar como con un plan, llegar como con algo que quieres hacer, y eso por lo menos a mí me ayudó como a arrancar. Realmente entender el sitio, siento que tengo 6 años y ahora es que siento que lo estoy entendiendo, en 5 años diré, hace 5 años no lo entendía nada, lo estoy entendiendo ahora, es siempre un proceso, no sé cómo se siente Rodolfo, pero yo todavía siento que mi contexto en el que me siento cómoda sigue siendo Caracas, sigue siendo Venezuela, en el que me siento como más vaquiana que, si bien aquí ya se puede decir que tengo casi tanto tiempo en el ámbito profesional como allá, algo pasa que todavía es más, te sientes más como que entiendes, como que estás como inmerso, como en todo, obviamente en Venezuela, pero es un proceso. Bueno, en Venezuela, yo que siento que en Venezuela es natural. Para nosotros Claro. es natural. Aquí, nada más con el simple hecho de que hay una barrera de lenguaje, no es natural. Claro. Entonces sí hay como una cosa que, yo no sé, Grace, pero yo me siento como si yo tuviese el explorador en la jungla. Que eventualmente, claro, eventualmente el explorador se queda en la jungla, ¿no? Pero está esa cosa como de ir todavía descubriendo cosas, a pesar de que ya el explorador de la jungla que sabe hablar yecuana, por ejemplo. Ya, por ejemplo, sabemos hablar. Aquí hay otra pregunta que la hace Juan Pablo. Ambos tuvieron experiencia como docentes en Venezuela, ¿no? ¿Les sigue interesando ese campo? Claro. ¿Están en contacto con las escuelas de diseño en las respectivas ciudades donde están? Yo sí, a mí me encanta la clase, me encanta. Y hacer mentoring, me encanta. Y de estar en contacto está Nacho, demuestra de que me he convertido en un fastidio. Coño, Nacho, yo quiero hacer algo. Quiero estudiar, quiero hacer que va a clase, vamos a ver cómo hacemos para un curso, un workshop, una cosa. Veremos en algún momento. Sí, bueno, ahora que la cosa es online, pues Online. incluso se facilita mucho, ¿no? ¿Y tú, Grace? A mí la verdad es que me encantaría, me costaría ahora conseguir el tiempo, pero me encantaría. La docencia es algo que me apasiona y que en verdad es súper, es súper como emocionante. A mí como que me encanta ver con qué los alumnos, cómo ven las cosas, porque en un periodo súper corto de tiempo tienes contacto con muchísimas maneras de ver un problema. Y eso siempre eso es como muy sabroso. Sí. En algún momento. Miren, claro. No tenemos por lo pronto ninguna otra intervención, digo, pregunta, observación, etcétera. Pero creo que también hemos pasado un buen rato, ¿no? Y la hemos pasado muy bien, creo yo. Ha sido como muy sabroso la conversa. Yo estoy encantado. Sí. Lo que falta es que me faltó como el cafecito de la facultad. Sí. La caña dentro de un rato. Exacto. Pero sí, además,
además, como le decía Grace cuando nos enteramos de que íbamos a estar juntos, que es muy chévere, porque nosotros somos como hermanos del satélite, del salón satélite. Cuando uno exhibe y pasa por el maratón que es mostrar sus cosas en el salón satélite, se crea como una fraternidad, que es súper chévere. Además, bueno, evidentemente hay como, digamos, como roncha compartida, porque sabemos lo que es producir en Venezuela, sabemos lo que es estar hasta las 5 de la mañana haciendo una maqueta como arquitectos, como estudiantes de arquitectura. Y además está esa experiencia súper chévere y que es forjadora de la carrera, que es el satélite. Y además, bueno, que esta conversa sea así como entre todos, me parece fantástica. Estoy muy agradecido por eso. Gracias. Gracias, Rodolfo. Grace, ¿te quieres despedir? Bueno, sí, claro. Como le decía Rodolfo, súper chévere verlo, así sea por Zoom. La verdad que ha sido como muy sabroso como hablar de cosas en las que uno no piensa. Yo soy mucho como de hacer las cosas y yo como que no pienso tanto las cosas. Entonces es como chévere sentarse y como hacer un poco como de lectura, como del proceso y de la razón de ser de por qué uno hace lo que hace. Entonces ha sido como muy divertido. Bueno, entonces los invitamos a que estén pendientes porque esta conversa tiene un proceso de edición que normalmente se monta en YouTube, ¿no? Para que cuando esté montada, pues lo visiten y que estén pendientes también de la cuenta de Instagram del Taller X, donde allí también se hacen unos breves tips de lo que ha sido un poco algo de lo más relevante del encuentro, ¿no? No sé si Juan quiere decir algo más. No, agradecerlos nuevamente por haber aceptado la invitación, Grace, Rodolfo, y como dice Ciel, pues ya tendremos tiempo de volver a ver ese material en YouTube. Y bueno, nada, dar las gracias en nombre del taller. Y al resto de los que están acompañándonos hoy, bueno, saber que esto es un proyecto que seguirá, continuará en el año que viene, y bueno, solo estar atento a las redes. Esta vela. Bueno, gracias. Muchas Bueno, gracias. un millón, de verdad que sí. Saludos. Sí. Ha sido muy grato.